actualmente es juez en Top Chef. No sé si lo ubican. ¿Sí? ¿Lo ubican? Por favor, un fuerte aplauso a Aquiles Chávez, que nos va a contar su historia de fracaso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ok, no tú le das, porque no soy multifuncional, o hago una cosa o hago la otra. Y bueno, fíjense que es chistoso, al final del día la vida nos pone donde tenemos que estar. Y por lo que hago, tengo mucha relación con el tema de escuelas de gastronomía. Entonces hoy me invitan mucho a dar conferencias, charlas, estudiantes de gastronomía, que hoy México vive un boom gastronómico muy cabrón. Yo creo que todo el mundo tenemos pariente, primo o amigo que estudia gastronomía, ¿no? Y bueno, digamos que y todo el mundo te platica entre los cocineros de cuántos restaurantes tienes, de que tu restaurante está hasta las chanclas de lleno, pero nadie te toma una pinche foto y la sube en Instagram que hoy día nadie se paró en tu restaurante, o nadie te cuenta que su restaurante fracasó pues porque eras muy güey y no cocinabas chido, o porque te mal asociaste. Entonces justamente yo, y también sumado a este boom gastronómico que hay, tengo esa responsabilidad moral también de platicarles a los chavos de cómo es la vida de un cocinero, ¿no? Y primero que nada yo les platico, yo soy cocinero. Yo estudié gastronomía hace 18 años en el Colegio Superior de Gastronomía que está aquí en La Condesa, y empecé cocinando, empecé lavando ollas de manera profesional en un Vips a los 16 años, ¿no? Sin embargo, antes de eso, pues ayudaba a mi jefa a picar cebollas, tortillas, hacer el agua y tal, pero de manera profesional a los 16 años. Entonces, hoy con este boom, por las revistas, radio, entrevistas, pues los pinches chavos creen que esto es bien fácil, ¿no? Que sales de la escuela y te van a estar esperando para ponerte en una oficina de chef ejecutivo, pero la verdad es que es una chinga. Y bueno, yo creo que de los fracasos que más tenemos los cocineros, los chefs, tiene que ver con el gran anhelo que tiene un cocinero o un chef, que es poner un restaurante. No todo chavo que estudia gastronomía, parte de su sueño es decir, yo quiero poner un restaurante que esté premiado, que aparezca en listas, que sea hasta las chanclas de lleno, que sea un negocio. Pero lamentablemente, de 10 restauranteros chefs, 9.8 no tienen ni un pinche centavo para poner un restaurante. Y recurre al asociarse, al tener un socio. Y generalmente, este chef o este cocinero, pues aparece como el socio industrial. ¿Y qué es el socio industrial? Déjenles digo lo que dice la definición de industrial. Y es en contraposición al socio capitalista, es el socio que aporta a la sociedad servicios y conocimientos técnicos, científicos o artísticos, y que también tiene derecho a participar en el reparto de futuros beneficios como el socio capitalista. Es decir, es el que le va a chingar, ¿no? Es el que va a poner su tiempo, esfuerzo, trabajo, conocimiento, mientras el otro cabrón lo único que va a poner es varo. Pero además nosotros los mexicanos somos medios pinches masoquistas, hemos crecido en aquella de que el que bien te quiere, bien te hará sufrir, ¿no? Pégame, mátame, pero no me dejes, que tiene que ver mucho con la enchilada también. Y con un pinche dicho que lo odio, que es el que paga manda, ¿no? Entonces, como aquel pone el varo y pues tú pones las ideas, pues ¿quién creen que manda? Según la sociedad, pues el que pone el varo, ¿no? Entonces es ahí donde se agarran a este joven cocinero o este entusiasta emprendedor con estos pinches camajanes con varo y empiezan a abusar del socio, es decir, el socio inversión, el socio industrial es el que llega a las 6 de la mañana, va a la central de abastos, abre el restaurante, le chinga todo el día, para que llegue en la tarde el socio capitalista con sus cuates, se sienta y te empieza a regañar porque resulta que ese pinche día no hay sal, ¿no? O no hay cosa. Y no hay porque pues obviamente no había que pagar, porque el pinche socio capitalista pues llega con sus cuates y firma nomás la cuenta, ¿no? Y trata el negocio como si fuera su tiendita. Entonces, bueno, ese tipo de sociedades y fracasos, pues ha sido los más grandes de mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, esa es la fichería, que digamos la fichería arrancó después de una sociedad fallida, con unos socios. También otra cosa, yo vengo de una familia donde nadie ha vendido nada. Mi papá es jubilado de Pemex, mi jefe era mamá,
y bueno, ni elotes vendió mi jefa, ¿no? Entonces, y cuando yo entré a trabajar en un restaurante, siempre fui empleado. Entonces, a mí en mi casa yo nunca vi ni se me educó para ser empresario. Entonces, de repente, yo trabajaba para un hotel, para una cadena de hoteles que se llamaba Hyatt, y me invitan a participar en una sociedad porque cocinaba muy chido, ¿no? En esta sociedad me ofrecen el 2% de la sociedad, ¿no? Yo me sentía el güey más rico del planeta, porque además era mi restaurante con mi 2%, iba a las 6 de la mañana, como les digo, a la central de abastos, hacía compras, cocinaba, me cerraba el pinche restaurante, a las 2:30 llegaba a mi casa, y el otro día a las 6:30 muy temprano, 6 a despertarme, ¿no? Y el socio llegaba nomás a chingar, a quejarse de todo, pero él tenía el 98%. ¿Y saben qué aprendí de esa sociedad? Aprendí a que mi trabajo es el que le da el valor al dinero de este güey. Y también he descubierto a lo largo de este tiempo que dinero hay un chingo, gente con un chingo de dinero hay, y justamente no saben dónde ponerla. Pero justamente como uno pues tiene este lado, el ser cocinero sí tiene una beta medio artística, ¿no? Media lúdica, pues obviamente como lo hacemos bien, lo hacemos fácil, lo hacemos ver sencillo y no nos cuesta, pues nos cuesta mucho trabajo ponerle valor a eso que hacemos, ¿no? Entonces, pues llegan, te ofrecen 2%, dices, no, güey, pues ya voy a dejar de trabajar para el hotel, ¿no? Ahora voy a trabajar para este güey, ¿no? Porque no lo ves de ese modo. Otra cosa también, con el pretexto de que eres socio, no cobras, carnal, ¿no? Pues si es mi negocio, ¿cómo me voy a cobrar yo? También eso me enseñó a que si yo trabajo como socio en un restaurante, tengo que cobrar. Porque esa chamba, bien o mal, si no la haría yo, la tendría que hacer otro güey al cual habría que pagarle. Entonces, ¿por qué no pagarme a mí, ¿no? Este trabajo que yo físicamente hago. Más aparte, es decir, mi aportación, que son las ideas, el talento, los menús, los nombres, todo este tema, eso tiene un costo, tiene un valor, representa algo económicamente, y es más o tan importante como el varo que el socio pone varo. Eso es lo que también yo he aprendido con esos pinches fracasos de la vida. Entonces, bueno, para no hacerles largo, me viene la televisión encima, y de repente me empiezo a dar cuenta que pues este güey nomás me negrea, ¿no? Yo me acuerdo que tenía a mis hijas en escuelas de gobierno, y no porque pues fuera malo tenerlas en escuelas de gobierno. Yo estudié en escuela de gobierno, pero bueno, en Villahermosa, que es como el planeta de los simios, pues las escuelas de gobierno no son tan chidas, ¿no? Pero el punto es que bueno, me doy cuenta que este güey me negra, ¿no? Después de 5 años de sociedad, y de repente llegan otra banda y me dice, oye, te ofrezco ser el socio industrial en un proyecto en Houston, Texas, que se va a llamar La Fichería, y vas a ser el dueño del 35% del restaurante. Pues imagínense que dije, no, pues aquí soy de 2 a 35, y además me la pintaron de una manera tan maravillosa, porque además yo ya para ese entonces, el último restaurante en el que estuvo, o en esta sociedad del 2%, el restaurante lo dejé dentro de los 20 mejores restaurantes de comida mexicana, muy bien rankeado, muy bien posicionado, salía ya en revistas, estaba en la televisión. Y entonces, bueno, decido entrar a este proyecto de Houston, Texas, pero ¿qué creen? No firmé, ¿no? O sea, la señora esta que era mi socia me decía que me iba a dar, yo le decía, puta huevo, por supuesto que sí, y a la mera hora tampoco me dio nada. Y ahí aprendí que todo lo que se negocia se tiene que firmar, con tiempos, con fechas, si no se hace, pues se cancelan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también ahí me fue muy mal, ahí hasta perdí dinero del que no tenía, del que había ahorrado con la televisión, hasta temas, digamos, legales en el gabacho, que además acuérdense que es el lugar de las demandas. Y la verdad que me fue exageradamente mal con esta socia a la cual no le había firmado nada, la cual decía que era mi manager, que bueno, que entonces empezó a hacer ya negocios con mi imagen, a lucrar con mi imagen, y bueno, pues digamos que ese fue el momento para decidir salirme de esta sociedad, y ya llevaba yo la segunda sociedad fallida. Pero también vuelvo a lo mismo, las sociedades en el ámbito restaurantero sí son necesarias si quieres crecer, son necesarias si quieres hacer un proyecto grande. Es decir,
si tú como restaurantero, como estudiante de gastronomía dices, no hay pedo, empiezo con un puestecito de tacos, pues lo puedes hacer y además es recontraválido y qué bueno que así sea y que tengas ese valor para hacerlo. Pero si tus aspiraciones es tener un restaurante con manteles, 50 mesas, muy equipado, si no tienes lana, evidentemente ocupas de socios, eso es una realidad. Y lo que aprendí de esta última sociedad es que también a veces perdiendo se gana. ¿Qué pasó? Que le dije a la socia, le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu socio. Mi 35% no te lo vendo, simplemente te lo doy, quédatelo, es tuyo, nada más fírmame un papel, ¿no? Ahí aprendí a que había que firmar, un papel en donde yo no soy responsable de nada de lo que hayas hecho, de lo que estés haciendo y por consiguiente pueda ocurrir. Entonces le di mi 35%, se lo cedí y también aprendí a despojarme de las cosas. Estos apegos a veces no funcionan, ¿sabe? Esos apegos en donde dices, es que yo inventé el nombre, a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer esto. ¿Y saben qué descubrí también ahí? Que tú eres el que le das valor a la marca, tú eres la marca. Entonces daba igual si se llamaba la fichería o no, porque la fichería yo la manejaba, yo la hacía, era mi, digamos, lo que yo hacía se mostraba en la fichería. Entonces dejé de hacer la fichería, inventé otra cosa que se llamó la sirena puerca, que digamos que fue una mezcla entre fichería y otras cosas. Y también otra cosa que es importante, en retrospectiva todos somos bien inteligentes, ¿no? En retrospectiva, puta, todo el mundo es un pinche sabio. Uy, si yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho de este modo. Y otra cosa que también es importante es que de los éxitos aprendemos mucho, de los éxitos ajenos aprendemos más que de los fracasos ajenos. ¿Por qué? Porque el éxito, cuando tú ves un güey exitoso, pues simplemente es como seguir esta formulita de lo que hizo, ¿no? El paso 1, el paso 2, para llegar al éxito, ¿no? Pero en sus fracasos, uno dice, a mí no me va a pasar porque yo no soy pendejo como ese güey. O ese güey le pasó porque es bien pendejo. A mí no me va. Entonces también, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que ser más humildes y todo el mundo dice, es que si yo fuera tú no lo hacías. No, pues no, güey, si tú fueras yo, obviamente lo haces igual que yo, porque serías yo, ¿no? Entonces, bueno, de esta última sociedad aprendí que había que firmar todo. Y me enseñó también a que si iba a ser otra sociedad, tenía que ser una sociedad donde yo supiera qué hacer en caso de que ya no funcionara. Es decir, cómo zafarme de la sociedad. Cuando uno se hace una sociedad, yo creo que el momento más chingón de un emprendimiento de una sociedad es cuando la firmas, ¿no? Cuando te sientas, vas al notario, haces una comida, compras una de estas chingonas para firmar el acta y todo es felicidad, ¿no? Todo es así, uy, no, está bien chingón, socio para toda la vida, ¿no? Y de repente le empieza a ir mal al changarro por lo que tú quieras o a la sociedad, y es donde empiezan los pedos y donde estas crisis sacan lo mejor o lo peor de los seres humanos, y no nada más en las sociedades, crisis económicas, crisis políticas, crisis de desastres naturales, ¿no? O sea, acuérdense con lo del temblor, hubo banda que se volcó a ayudar y hubo banda que hizo negocio, ¿no? Las crisis sacan lo mejor o lo más pinche gacho de cada ser humano. Lo mismo pasa en estas crisis. Entonces lo que yo aprendí en esa sociedad es tener un apartado de cómo salirme de esa sociedad. Eso es importante. Y no es que digas, me caso pensando en que me voy a divorciar, no. Simplemente es saber cómo salirte. O voy a emprender algo y pensando cómo va a tornar. Nadie emprende algo pensando en eso. Pero eso es importante tener muy en claro, cuando se haga una sociedad, qué va a pasar el día que no funcione, qué va a pasar si yo me rajo, si ya no quiero, si pasa algo. Tener esta salida legal, porque es un pedísimo deshacer una sociedad. Una sociedad la haces en 5 minutos con un notario, y una sociedad la deshaces en un par de años con abogados con un chingo de dinero. Entonces, digamos, esos son lo que me permitió y me ayudó a poner mi último proyecto, en donde me asocié con mi papá y con mi carnal, que por un desaguisado con mi carnal pues, se terminó yendo, ¿no? Justamente a esta cláusula de cómo abrir a los socios. Entonces dijimos, carnal, pasó esto, hiciste esto, muchas gracias, ahí te ves, ¿no? Entonces, más allá de perder
pues, ahora sí que imagínate si hacer negocios con amigos o con extraños es complicado, con tu familia. Entonces, derivado de digamos, como cláusula de cómo deshacer la sociedad, pues no pasó más que de que ya mi carnal ya no es mi socio, ¿no? Sin que se haya roto el cariño o el amor o hasta perdido el tema de familia, que es bien complicado. Y bueno, también otra cosa que yo creo que ha sido mi éxito, que aquí hay que hablar de fracasos, pero mi éxito es saberte casar o tener una pareja adecuada. Es decir, llámese hombre, mujer o quimera. En mi caso es una vieja que se llama Carla, ¿no? Con la que me casé, y hacerle caso a las viejas, ¿no? Eso me lo sabe mi papá. Entonces le empecé a hacer caso a mi vieja, me empezó a ir bien en la pinche vida, ¿no? Y pues es eso, y bueno, pues muchas gracias, porque es 10 minutos que hay que hablar, creo que ya me los pasé. Y bueno, el siguiente toro es para la señorita Pambo, ¿no? Que también nos va a platicar. Y bueno, muchas gracias, yo fui Aquiles Chávez, espero les haya servido.